El fantasma de Cheltenham, la mujer de negro o la dama llorona. En este nuevo programa os voy a contar la historia de St. Anne's House, la casa embrujada de Cheltenham, en Inglaterra, el caso más famoso de casas británicas encantadas. Soy Kela Carrasco y estás escuchando En Tierra de Mouras. De todos cuantos casos hay de supuestas apariciones fantasmales, casos registrados en los archivos de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica, la historia de la Dama Llorona de Cheltenham es una de las más misteriosas que existen. Cabe decir que durante muchos años, tanto la ubicación de este lugar como las identidades de las personas involucradas en esta historia fueron mantenidas en absoluto secreto. Para empezar a hablar de esta leyenda, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Nos situaremos en el siglo XIX, en plena época victoriana, más concretamente entre los años 1882 y 1889. Durante ese tiempo, al menos 10 testigos presenciaron la aparición de una misteriosa mujer muy alta y otros testigos dijeron haberla escuchado sollozar, llorar en el interior de este edificio. Una casa majestuosa de 4 alturas, de doble fachada y con el estilo victoriano de la época, ubicada en la calle Pitville Circus Road en Cheltenham, en el condado inglés de Gloucestershire. Los hechos se registran por primera vez en 1882, pero voy a empezar a contaros esta historia desde el origen. Garden Ridge, que era como se le conocía antiguamente a este lugar, por sus jardines, fue una mansión construida en 1860 y comprada a su constructor por Henry Swinhoe, un abogado de Calcuta. Henry se había casado con Elizabeth Frances Higgins el 6 de febrero de 1851 en la India y con el tiempo formaron una familia de 5 hijos. Desgraciadamente, Elizabeth murió muy joven, a los 35 años de edad, el 11 de agosto de 1866. Esto provocó que Henry cayera en desgracia, una depresión para la que buscó refugio en la bebida. Un par de años más tarde volvió a contraer matrimonio con otra mujer, Imogen Hutchins. El segundo matrimonio de Henry con Imogen fue complicado, porque discutían continuamente por temas como la crianza de sus hijos, los hijos que Henry había tenido con su primera esposa Elizabeth, o también discutían por la posesión de la joyería de la fallecida, que Imogen quería tener, pero para la que Henry había buscado un escondite secreto debajo de uno de los dibujos del suelo del salón. Nunca quiso que tuviera las joyas de su difunta esposa y la verdad es que Imogen las ansiaba. Para colmo, los dos, tanto Henry como Imogen, tenían problemas con la bebida, con el alcohol. Se dice que en un principio ella pensaba que podría reformarlo, conseguir que él dejase el vicio, y lo que pasó es que ella también cayó en la misma adicción. Ambos se convirtieron en un par de alcohólicos súper violentos, lo que agravó todavía más la relación matrimonial. Así que en 1876 deciden separarse. Aquí surgen algunas contradicciones en esta historia, como pasa siempre en este tipo de leyendas. Y es que por un lado se cuenta que Henry cae en el consumo excesivo de alcohol por la pena de la pérdida de su primera esposa y es Imogen quien intenta sacarlo de ahí, pero por otro lado los descendientes de Henry Swinhoe aseguran que él no consumía alcohol antes de conocer a Imogen y que había sido ella la que lo había empujado al vicio de beber. El caso es que tras la separación Imogen vuelve a Bristol, su ciudad, y nunca más regresa a Cheltenham, mientras que Henry siguió viviendo en su casa durante unos meses antes de morir, porque fallece el 14 de julio del mismo año, 1876. Lo más curioso de esta historia
es que 2 años más tarde también fallece Imogen, en Clifton, el 23 de septiembre de 1878. Muere debido a la ingesta excesiva de alcohol, o sea, a un coma etílico. Y dije que nunca más regresó a Cheltenham, nunca más regresó viva, porque sí lo hizo muerta, ya que tras su marcha de la casa dejó instrucciones de que si moría quería ser enterrada allí, en un cementerio situado a poca distancia de la mansión donde había sido tan infeliz. Tras morir Henry Shinhoe, Garden Ridge permaneció vacío hasta 1879, que pasó a llamarse Pitville Hall, y fue comprada por Benjamin Littlewood, un vecino de Shurdington, un pueblo situado a las afueras de Cheltenham. Este hombre, el pobre, disfrutó de la casa muy poco, ya que muere justo un mes después de mudarse allí, el 5 de agosto de 1879. Estaba casado, pero su viuda decidió dejar la mansión de Garden Ridge porque era demasiado grande y se va a vivir a una casita más pequeña, situada en lo que es el mismo barrio. Nuevamente, la casa se vuelve a quedar cerrada durante un par de años, 2 años y medio, hasta la primavera de 1882, cuando en el mes de abril se mudó a ella una nueva familia, los Despard. El capitán Frederick William Despard, recién retirado del ejército, junto a su esposa Harriet Ann y sus 6 hijos, 4 chicas y 2 chicos con edades comprendidas entre los 19 y los 9 años. En tierra de Mouras. Apenas llevaban unos meses instalados en su nueva casa cuando en el mes de junio Rosina, la hija mayor de 19 años, casi 20 y estudiante de medicina, al parecer incluso había ejercido ya como doctora, escuchó unos pasos cerca de la entrada de su dormitorio cuando se desvestía para acostarse. Creyendo que era su madre, Rosina abrió la puerta, pero se encontró con que no había absolutamente nadie en el pasillo. Miró a lo largo del mismo y vio en el rellano de la escalera como la silueta de una dama enlutada vestida de negro. La describió como una mujer alta, con vestido negro, con la cara cubierta con una especie de pañuelo que portaba en su mano derecha, como si estuviera llorando y secando las lágrimas, y la mano izquierda metida dentro de la manga del vestido. También pudo observar cómo esa aparición fantasmal descendió por las escaleras de la casa, desapareciendo en el piso inferior. A partir de aquella noche, Rosina se convirtió en investigadora y cronista de todas y cada una de las manifestaciones paranormales que se sucedieron en la mansión. Intentó captarla con cámaras fotográficas de la época, comunicarse con el espíritu. Le colocaba trampas como por ejemplo hilos tensados a diferentes alturas en la zona de las escaleras por donde solía aparecerse para comprobar si tenía cuerpo físico o era etérea. Hasta en un par de ocasiones pudo ver cómo la aparición traspasaba aquellos hilos. Rosina Despard escribió un diario como una especie de cuaderno de campo sobre la aparición que envió en 1892 a la SPR, Society for Physical Research,
a la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica y de hecho ella fue la testigo principal de este caso. Un caso investigado en el siglo XX y descrito por el parapsicólogo británico Alan Gauld como el fantasma más famoso de todos. Por cierto que si la wiki no se equivoca, al parecer este hombre sigue vivo a la edad de 92 años. Aunque hay que resaltar que el primero en investigar este suceso fue el fundador de la SPR, Frederick Myers, cuya investigación psíquica y sus ideas sobre el yo subliminal fueron muy influyentes en su época, pero nunca aceptadas por la comunidad científica. Rosina fue anotando durante todos esos años cada una de las apariciones fantasmales inexplicables de una forma muy rigurosa y detallada. Una dama alta con un vestido negro de suave lana, a juzgar por el ligero sonido al moverse. El rostro estaba oculto tras un pañuelo que sostenía con la mano derecha. Fue todo lo que pude apreciar entonces, pero en otras ocasiones, cuando pude observarla más de cerca, vi el lado izquierdo de su frente y un poco de su pelo. Su mano izquierda estaba casi oculta por la manga y un pliegue de su vestido. Al bajarla quedó visible en la parte de ambos puños. La impresión total era de una dama vestida de luto. No llevaba sombrero, pero el efecto de una sombra oscura sugiere un bonete con un largo velo o una capucha. También intenté tocarla, pero siempre me evadía. No era que no hubiera nada que tocar, sino que siempre parecía estar más allá de mí, y si la seguía hasta un rincón, solo se esfumaba. En el año 1884, la misteriosa mujer de negro se apareció de forma muy esporádica ante Rosina. Entre 1882 y 1884 la pudo ver hasta en 6 ocasiones diferentes. Es que al principio la joven no contó a casi nadie lo que sucedía en la casa por temor a que no la creyesen o pensasen que estaba loca, lo que le llevó a la necesidad de contar con más testigos de estas apariciones. Así que habló del fantasma con unos pocos amigos muy de su confianza y por suerte para ella hubo más personas, entre ellos algunos de sus hermanos, que la pudieron ver. Una de las hermanas de Rosina vio a la misteriosa mujer descendiendo por las escaleras principales de la casa, aunque hay que decir que en un primer momento no le dio importancia, ya que pensó que sería alguna visita de sus padres. También una doncella, una mujer del servicio, pudo ver a la dama de negro y alarmó a toda la casa convencida de que había visto a una intrusa entrar a hurtadillas para robar. Registraron la mansión, todas y cada una de sus estancias, de sus rincones, pero no encontraron absolutamente a nadie. Otro testigo fue el hermano pequeño de Rosina, que desde el jardín donde estaba jugando con un amigo pudo observar a una mujer vestida de negro llorando desconsoladamente junto a una ventana del salón de la casa. Corrió hacia allí, entró para ver quién era, de quién se trataba y qué le sucedía, pero no había nadie. Y es a partir de ahí cuando empiezan a surgir más testigos, amigos, vecinos. Es cuando la aparición parece que entra como en una especie de hiperactividad a pesar de que se vuelve menos nítida que al principio. Se podían escuchar unos pasos muy característicos, el ruido de una forma muy concreta de caminar que no pertenecía a nadie de la casa. Todos tenemos nuestra propia forma de pisar al caminar. Cuando convives durante mucho tiempo con los miembros de un mismo núcleo familiar, pues por la forma de caminar, de pisar, del calzado y el ruido, sabes quién viene hacia ti sin verle. Yo por lo menos lo sé, tengo esa capacidad. Yo creo que todos tenemos esa capacidad. Llegó un punto en que Rosina finalmente decidió contarle a su padre lo que estaba sucediendo. Este se queda asombrado, sobre todo porque él no había visto, ni escuchado, ni sentido absolutamente nada, y tampoco su esposa, aunque hay que resaltar que era sorda la mujer y tenía una leve discapacidad. El caso es que el capitán Despard
investiga un poco, pregunta al anterior propietario o inquilino si había sucedido algo inusual o había sido testigo de la dama de negro durante los 3 meses que había vivido en la mansión, y le dijo que él no había visto ni escuchado nada. Un vecino de los Despard, el general Ansley, que vivía justo enfrente, envió a su hijo a preguntar a Rosina por su hermana casada, la señora Kinloch, porque al parecer la habían visto llorando en el huerto desde el camino. El niño la describió como una dama alta vestida de negro, con un velo largo tapándose la cara con un pañuelo. Pero era imposible que este niño conociera a la hermana de Rosina, ya que vivía a las afueras y los días que había estado en la casa de sus padres casi no había salido al exterior. Así que le dijo que no era su hermana la casada a la que habían visto en el huerto. Y así un montón de testimonios y notas sobre la misteriosa aparición. La dama negra fue vista en el interior de la casa, bajando las escaleras, en el salón cerca de las ventanas, asomada al balcón, sentada al piano, en la zona del comedor. Se escuchaban sus pasos por la cocina, caminaba por los pasillos, se la escuchaba lamentarse, sollozar, la vieron a plena luz del día, paseando por el huerto y los jardines, y es que daba igual la hora, tanto se aparecía con la luz del día más soleado como en las noches más oscuras y cerradas. El libro que mejor recoge estos relatos lo encontré en inglés, me tocó leerlo con el traductor al lado, porque encima lo tuve que leer escaneado, que es un rollo. Luego me enteré que hay una aplicación como una especie de Google Lens que te traduce textos, y yo en plan, ¿en serio? Pero claro, es lo que tiene ser una retrasada tecnológica. Yo me considero una retrasada tecnológica. El caso es que este libro recoge bastante bien las narraciones de Rosina Despard. El libro fue publicado en 1982. Encontré alguna edición del 83, también en inglés, y se titula Hauntings and Apparitions. Es que mi inglés es una caca, pero bueno. Hauntings and Apparitions de Andrew Mackenzie, que es otro investigador que investigó este caso también, de la editorial Flamingo. Y este investigador también perteneció a la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica. Así que, bueno, pues si tenéis la oportunidad de haceros con él o leerlo online y entendéis el inglés, pues os lo recomiendo. Rosina publicó el relato de sus investigaciones, esto es una curiosidad, bajo el seudónimo de Morton, en los procedimientos SPR, y eran en forma de cartas a una amiga. Pero el contenido completo de estas cartas nunca, y digo nunca, ni ahora, nunca, fue 100% divulgado, porque al parecer contienen o contenían asuntos de naturaleza privada, lo que sugirió que esto pudo deberse a una posible relación lésbica entre estas dos amigas, entre estas dos mujeres. Después de esto, Rosina no volvió a involucrarse en la investigación psíquica y continuó su carrera profesional en medicina. En tierra de Mouras. Los investigadores más escépticos sugerían que la misteriosa mujer de negro no era un espíritu venido del más allá, sino que se trataba del amante del capitán Despard, el cual se negaba a reconocer de su existencia debido a la moralidad victoriana, y era una manera, una estrategia para que no le descubrieran siéndole infiel a su esposa. Una teoría que se fue al traste con el paso del tiempo, ya que se siguió viendo a la misteriosa dama de negro durante todo el siglo XX. De hecho, la última vez que se vio al fantasma de Cheltenham fue en el año 1985. La última vez que se vio y quedó registrado.
En la actualidad, aunque la casa sigue en pie, los terrenos han experimentado muchos cambios. Los Despard se marcharon. Hay que decir que ellos estaban alquilados y sí que es cierto que habían cogido ese alquiler de la casa demasiado barato para lo que era en sí la mansión. Ellos se marcharon y transcurrieron 5 años hasta que el edificio volvió a usarse. Se convirtió en escuela, una escuela preparatoria para niños en 1898 y duró como tal durante casi una década. Siguió otro breve periodo de tiempo de cierre entre 1910 y 1912, tras el cual la casa fue utilizada con fines religiosos por un grupo de monjas, cuando se añadió una pequeña capilla a uno de los lados, que en la actualidad esa capilla ya no existe. Lo que sí hay, al parecer, son unos informes sobre una aparición en el jardín de la iglesia de Santa Ana, que era como se le llamaba esta capilla, registrados a principios de la década de los años 20. Dentro de esos antiguos terrenos que habían pertenecido a Garden Ridge. Por cierto, que hasta 1935 también se le conoció como St. Anne's Nursery College, una organización para la formación de niñeras, y desde entonces hasta 1970 fue utilizada como alojamiento por la diócesis de Gloucestershire. Diferentes investigadores británicos, miembros de la SPR, siguieron de cerca este caso, como el fundador, Frederick Myers, Andrew Mackenzie o Alan Gauld. En 1958, Percy Wilson, un espiritista destacado, entrevistó a un hombre, un residente, que afirmó que veía a menudo al fantasma de la Dama de Negro cuando vivía de niño en Cheltenham. Otro testimonio interesante salió a la luz en el año 1944, cuando un abogado, George Gooding, escribió a la SPR para decir que cuando era niño había conocido a la familia Despard y tenía 2 recuerdos claros de haber visto a la mujer de negro. Una vez fue en el jardín bajo la brillante luz del sol, caminando, y la segunda vez fue en el salón, cuando él y los Despard intentaron hacer un círculo alrededor de la figura. Gooding dijo: «Ella simplemente pareció caminar entre 2 personas y luego desapareció». Una figura similar a la Dama de Negro fue vista entre los años 1958 y 1961 merodear cerca de una casa que en la actualidad tampoco existe porque fue demolida. En 1970 el edificio volvió a permanecer cerrado durante un tiempo. Ese mismo año, una mujer de esta localidad que estaba aprendiendo a conducir, haciendo prácticas de autoescuela en la calle, cerca de este edificio, perdió el control del vehículo y tuvo un pequeño accidente. Se estrelló contra el bordillo de la acera, justo delante de Garden Ridge. El profesor que iba con ella le echó un broncón porque no entendió nada de la reacción tan repentina que había tenido. Él no vio a nadie, no vio que cruzase nadie, y la mujer lo que le dijo fue que había visto cruzar, abalanzarse sobre el coche a una señora muy alta, vestida completamente de negro, con un vestido que le llegaba hasta le tapaba los pies, que acababa de salir a la carretera y que 5 o 6 segundos después se había esfumado, había desaparecido. Durante esta década también se informó de varios poltergeists en la casa, y os voy a leer un fragmento de la página www.pittvillehistory.org.uk que dice lo siguiente: ¿Es posible explicar el fantasma de Cheltenham? Un obstáculo importante que hay que superar es que la mayor parte del testimonio sobre el que se basa la aparición de fantasmas lo presenta una sola persona, y esa persona resulta ser también el testigo principal de gran parte de los fenómenos principales. Dependemos totalmente de la honestidad de Rosina Despard al relatar sus supuestas experiencias. ¿Estaba diciendo la verdad o estaba inventando una fantasía? Lo que sí aporta confianza es la presencia de Frederick Myers, sobre todo porque su participación se produjo durante un periodo en el que los fenómenos todavía se producían, aunque a un nivel reducido.
tuvo la oportunidad de entrevistar no solo a la familia Despard, sino también a su personal, y quedó impresionado con ellos como testigos. Myers observó que los fenómenos vistos y oídos por todos los testigos eran de carácter muy uniforme, especialmente en el caso de los antiguos sirvientes, en el que los perceptores no habían podido intercambiar notas sobre sus experiencias antes de ser entrevistados. En 1973, Garden Ridge fue comprado por una asociación de viviendas y fue reconvertido en un bloque de apartamentos. El último informe registrado de un avistamiento de la misteriosa aparición de la mujer de negro fue, como os dije antes, en el año 1985, cuando dos personas que estaban paseando presenciaron a una mujer de la misma descripción que las anteriores, moviéndose a lo largo de un sendero que antiguamente había pertenecido a los terrenos. Estaba ubicado en los terrenos que habían pertenecido a la mansión. Lo que más les sorprendió a estos dos testigos fue la vestimenta de la mujer, que parecía pertenecer como a otro tiempo muchísimo más antiguo. Y os voy a contar una curiosidad, y es que no pude evitar buscar este edificio para ver cómo se encontraba en la actualidad, y para mi sorpresa, ¿dónde me lo encontré? Pues me lo encontré en un portal inmobiliario que se llama Move y que al parecer hasta hace bien poco estuvo a la venta, lo que es el edificio, la construcción, pero se retiró el anuncio, ya no está disponible. Lo que pasa es que cuando algo se sube a internet siempre quedan restos, y lo que yo pude leer en este anuncio son cosas como en la descripción de la propiedad pone redisponible a negociaciones de venta abortadas. Las ofertas deben de recibirse antes del mediodía del lunes 21 de noviembre del 2022. Pero os voy a leer más cosas. Por ejemplo, en información de la propiedad, viene la dirección, el precio ya no está disponible porque lo que es esta propiedad ya no está disponible, y dice: el edificio consta de una imponente antigua casa de 4 pisos que históricamente se ha subdividido en 16 apartamentos residenciales independientes. 2 arrendamientos están excluidos de la venta, pero pueden estar disponibles mediante negociación por separado. Se accede a la propiedad a través de una atractiva entrada con pilares, con una gran zona de aparcamiento de grava y jardín al costado y en la parte trasera. 2 pequeños bungalows se encuentran al lado, a la izquierda del bloque, que están excluidos de la venta. El interés de propiedad absoluta se ofrece a la venta con posesión vacante en todo el inmueble, excepto las 2 unidades de arrendamiento que están excluidas. Se encuentra disponible un paquete de información a pedido. El paquete de información contiene recorridos en vídeo de cada apartamento, planos de planta, certificación de construcción y documentación de título. Las vistas se realizan solo con cita previa, con los agentes de venta conjunta. Te da ahí unos nombres. Envío un correo electrónico para obtener una copia del paquete de información y los documentos de licitación. O sea, que según esto, hasta el 21 de noviembre del 2022, la mansión en donde se aparecía o se sigue apareciendo la dama de negro estuvo a la venta. No se sabe por qué se ha retirado este anuncio, pero posiblemente hubiese un comprador que ya tenga un propietario nuevo. No tengo ni idea, no creo que nadie me esté escuchando desde Inglaterra. Pero desde luego, si sabéis alguna información que añadir sobre esta antigua casa, encantada. Siempre os digo lo mismo: vías de contacto, dejadlo en comentarios, escribirme en redes sociales, mandad un correo electrónico. Os voy a recordar las vías de contacto. Podéis escribirme al correo del programa en tierrademouras@gmail.com, buscadme en Instagram Kelly_Carrasco_80 o en el perfil del podcast en _tierrademouras_podcast, en YouTube Kela Misterios e Historias Blog con V y en X, antiguo Twitter, @tierrademouras.
Y hasta aquí el programa, espero que os haya gustado. No sé si conocíais o no conocíais esta historia, dejádmelo en los comentarios, que me encanta leeros. A mí es una de las que más me fascinan. Y como siempre, muchísimas gracias a todos y todas los que y las que me seguís en cualquiera de las plataformas, aunque sé que se os ha hecho un poquito larga la espera de este nuevo programa y os pido disculpas, pero bueno, ya sabéis desde un principio que esto no tiene una periodicidad y que cuando puedo subo nuevo contenido. Así que bueno, espero no tardar tanto para el próximo programa, que tengáis una muy feliz entrada de otoño.